¿Qué es hipnosis? Gnosis es una palabra griega que básicamente significa conocimiento. Si uno busca en el diccionario y busca la definición de gnosis, implica eso. Pero hay un segundo enunciado o simbolismo que apunta a un conocimiento no exterior, ¿no es cierto?, del conocimiento que podemos decir de lo que aprendemos a leer, a escribir, las cosas prácticas de la vida, sino que hay un tipo de conocimiento que es un conocimiento interior. Ese conocimiento lo tienen todas las personas y probablemente la mayoría lo tiene, como quien dice, adormecido. La idea de la gnosis como cultura de vida es ayudarle a las personas a través de prácticas sencillas a despertar conciencia y conectarse con su parte interna. Uno vive en un mundo, ¿no es cierto?, que generalmente lo rodea, ¿no es cierto?, lo que conocemos, lo que vemos todos la los vorágine días. diaria, lo cotidiano. Exactamente, pero poco sabe uno de lo que vive dentro de su interior y de las facultades que tienen esas personas, ¿no es cierto? Entonces la gnosis va rumbeando para ese lado, para que la persona se observe, se analice, se descubra y de alguna manera pueda ir corrigiendo su vida. Es un proceso de autoconocimiento. Claro, Bien. es un proceso de autoconocimiento interno. Interno. Donde Todo. uno vive mucho más en ese mundo interior que en el mundo exterior, porque en el mundo exterior hacemos todo muy mecánico y uno vive más en ese mundo porque estamos haciéndonos preguntas continuamente, razonando y no encontramos esa respuesta porque no tenemos ese despertar. Y el mundo externo que continuamente nos está boicoteando y bombardeando con información, con miedos, con Sí, dudas, todo con lo que... consumo. Y Sí, por ahí vamos atrás de todo eso y... Con un sistema que nos ha creado para justamente, se ha creado justamente para eso, para adormecernos, como quien dice. Sí, un poco ese es el objetivo final de esta filosofía, es que ayudar a las personas a que despierten conciencia, a despertar conciencia. La persona que despierta conciencia, de alguna manera, le va mejorando todas las partes de su vida, ¿no es cierto? Una persona que despierta conciencia no come en exceso, una persona que despierta conciencia no trasnocha, una persona cuida su físico, cuida su mente, se corrige en su forma de pensar, de sentir y de actuar, ¿no es cierto? Y que a su vez esas tres formas tengan una correlación, digamos, ¿no es cierto? La persona que empieza a despertar conciencia se evita algunos accidentes, se evita algunas enfermedades y se evita una serie de disgustos, ¿no es cierto?, de los cuales a veces viene atrapado a lo largo de toda una vida y no se da cuenta nada más que porque permanece dormido. Entonces la persona que despierta mejora su calidad de vida. En principio ese es el objetivo final. Y esto está muy bueno porque es al revés de lo que nos venían inculcando antes, digamos, religiones. Antes decía, bueno, no trasnoches, pero no te decían los por qué. Claro, o sea, era algo que no tenías que hacer. Claro. Bueno, como nos han dicho en algún momento en algunas religiones los 10 mandamientos, claro, pero no nos explicaban el fundamento de por qué. El fundamento de por qué de cada uno. De cada cosa. En hipnosis se trabaja, ¿no? Sí, eso. La gnosis en realidad tiene 4 pilares fundamentales de construcción. Bien. Es una ciencia, es un arte, es una filosofía y es una escuela de mística. En principio es una ciencia porque todo lo que enseñamos se comprueba. Por ejemplo, una de las cosas que se enseñan es a respirar correctamente. Entonces la persona, al ejercitarlo, lo comprueba sobre sí mismo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera uno puede decir, esto es una ciencia. ¿No respiramos correctamente? No respiramos correctamente. Generalmente respiramos con el pecho. Uno dice, ¿respira hondo? Y ¿qué hace con el pecho? Saca pecho, ¿no es cierto? En realidad uno debe respirar como los bebés, con el plexo, con la pancita, con la panza, llenar la panza de aire, exactamente. Entonces la persona debe inspirar pausada, ¿no es cierto?, y exhalar de la misma manera. Y eso le mejora, en ese ejercicio tan sencillo como respirar, puede comprobar que lo serena, lo tranquiliza, hace una mejor digestión, porque uno anda, como decíamos, con la vorágine de la vida y respira cortito, respira apurado, respira con el tórax,
come, habla, mastica y respira todo junto y a la vez, y todo eso directamente va, por ejemplo, a una indigestión. Entonces, corrigiendo esos pequeños detalles, ya es una mejor vida. La segunda es un arte, más allá del arte, ¿no es cierto?, del arte de los artistas, ¿no es cierto?, las esculturas, la expresión artística maravillosa, que es parte también de nuestra cultura, invita también a la observación del arte regio de la naturaleza. El objetivo nuestro es que las personas se integren con la naturaleza, ¿no es cierto?, a pleno, porque también tiene como objetivo serenar, aquietar y armonizar las personas, ¿no es cierto? Es una filosofía, ¿por qué? No por lo que nosotros enseñamos como filósofos en tal caso, sino que enseña a la persona que empiece a crear su propia filosofía, es decir, que la persona sea filósofo de su propia vida, ¿no? Porque la gente tiene como unos conceptos de la filosofía en que el filósofo está allá, es parecido a vos, tiene barba, sí. Claro, y que el filósofo es un sabio. Entonces, hay una definición de filosofía que a mí me gusta que dice: filósofo no es el que más sabe, sino el que se adapta más rápido al medio. Entonces la idea es que la persona deje de sufrir en la manera que tenga, a través de ejercicios o prácticas sencillas, la capacidad de adaptarse a lo que tiene para comer, a su mundo de relaciones, a la familia que le tocó, que son las cosas que generalmente la gente reniega. Y si yo hubiera nacido allá, si yo hubiera nacido acá, si yo no tuviera, y deja de valorar lo que tiene. A lo mejor el otro tiene, supongamos, mucho dinero, que hoy la gente le da muchísimo valor, y no es que no es necesario, pero a lo mejor esa persona tiene dinero y es una persona totalmente infeliz, es una persona que tiene sus enfermedades, que tiene su familia incompleta. Entonces uno tiene que rebarajar la vida de uno, observar lo que realmente tiene y empezar a estallar todos esos potenciales, ¿no es cierto? De esa manera uno empieza a vivir una vida feliz y le empieza como a perder el miedo también a la vida, que es una de las cosas que tiene paralizada la humanidad. Nuestros guías, ¿no es cierto?, cuando nosotros hablamos a veces de los maestros, ¿no es cierto?, que son como los patriarcas de la institución, nos dice: el mal mayor de la humanidad es el miedo, porque de alguna manera tiene paralizada la humanidad. Hablaba de los guías. ¿Quiénes son los guías y los maestros de Gnosis? Los maestros de Gnosis, bueno, el que creó este conocimiento, que salió a la luz en el año 1962, fue el maestro Samael, allá por Colombia. Exacto. Él inició este movimiento gnóstico. Y bueno, y él trajo, o sea, como que nos enseñó todas, dejó todo plasmado en sus libros, todo eso, todo lo que, o sea, lo que es y lo que no es hasta ahora. Está basado en su vida, en su experiencia de vida. Y tiene algunas cosas de filosofía hindú. Todo. En realidad es una síntesis de todas las filosofías del mundo. Claro. Sea de Egipto, su parte mística, sea de Grecia, la parte filosofal. Por ejemplo, nosotros trabajamos con todo lo que es medicina natural o elementoterapia, que se le enseña a la gente, la utilización de las plantas y todo aquello. Y por ejemplo, en ese aspecto, el maestro era instruido por los aborígenes de las sierras de Santa Marta de Colombia, por ejemplo, los indios arhuacos, que hoy día permanecen, ¿no es cierto? Entonces, eso para que vean que es un ensamble de las épocas gloriosas de todas las culturas, porque todas las culturas, a su vez, por un proceso de evolución e involución, fueron decayendo después, ¿no es cierto? De esa manera fueron evolucionando todas las civilizaciones. Todo tiene un proceso de evolución e involución, los imperios, las personas, las plantas. Y es necesario volver a la esencia, ¿no? Hablabas de la medicina natural, de los aborígenes. Sí. Es realmente una medicina de una gran sabiduría. Desde ya. Pasa que hoy no nos vamos a meter con las cuestiones de la medicina porque vamos a crear mucho revuelo y no es el objetivo. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra de nadie. Es más, nosotros siempre hablamos de medicinas complementarias desde este lado. Claro. Porque la medicina actual tiene que... La medicina actual clásica y tradicional nos ayuda. Sí. Lo bueno es que uno no descarte todo tal cual. Claro. Pero que no se haga un fanático de vivir de las pastillas. Porque pues las pastillas, y sobre todo con las personas que se automedican,
constituyen pura y exclusivamente parches. Entonces la persona le duele la cabeza, ¿no es cierto? Y se mete. toma un ibuprofeno, digamos, ¿no es cierto? Entonces esa persona después de ibuprofeno no hace nada, entonces salta, toma otro, o toma más miligramos, y eso le descompone el estómago y después le arruina el colon y bla, bla, bla. Entonces va tomando una pastilla para la cabeza, una para el estómago. Y está otra para el tapando colon, quizás algún entonces, problema emocional que es otra cosa, no es una enfermedad física. Claro. Pero bueno. Muchas de las enfermedades vienen de las emociones. Sí. Es que justamente, como siempre se habla que las enfermedades son psicosomáticas, es bastante simple, es como una tortita de 3 pisos, donde primero están las emociones o la parte anímica, ¿no es cierto? Después la parte mental y después la parte física. Entonces, casi todos venimos con algunas cuestiones o problemas emocionales. Si no lo solucionamos ahí, baja al plano mental. Y si no lo solucionamos ahí, se expresa en el físico. Por eso es que son psicosomáticas. Terminan en el físico porque uno en realidad no las analizó, no las estudió en profundidad y pudo solucionar sus cuestiones, ¿no es cierto?, a través de esos medios. Es así. ¿No? ¿Qué te parece a vos? Sí, la verdad que... Sí, es que te convence, ¿no es cierto? ¿No? Que sí, nosotros... siempre pensé también, desde que empezamos a hablar en el programa de lo que son las enfermedades físicas, la mayoría, incluso los accidentes suelen venir de alguna cuestión, arrastrado de alguna cuestión emocional. Hay alguna parte de lo que es la biodescodificación que habla de esto. Sí. Todo lo que proviene en el cuerpo, todo lo que nos pasa por el cuerpo viene arrastrado de alguna cuestión emocional. Sí, desde ya, tal cual. Contame un poco cómo fue que te acercaste vos a Gnosis. Bueno, yo hace más o menos 13 años que estoy dentro de la institución y bueno, yo tengo un negocio, vendemos materia prima, panadería y cosas así. Entonces apareció un chico muy bueno que venía con nosotros a comprarnos. Y él vivía de eso, ¿no es cierto? Hacía tartas y vendía cosas. Y entonces un día llegó ahí el negocio y lo invitamos a hacer un curso de panadería y cosas así. Y él, bueno, no nos vimos mal, hizo el curso, muy agradecido. Y un día llega al negocio y nosotros estábamos bajando harina y él estaba me acuerdo que tenía un pullover negro, lo tengo fresquito. Y dice, yo te ayudo, y se puso a bajar bolsas. Y entonces yo le decía, dejá que te vas a ensuciar, que yo, no, que yo te quiero retribuir. Entonces a mí veo que me llamó la atención ese personaje en realidad, más que la escena, y como diciendo, tan bueno va a ser. Sí. Algo se debe traer de mano. Claro, diciendo, tan bueno va a ser, sí. Esa cosa que uno traía como enquistada claro. Que todo necesita una retribución. Exactamente. Y entonces, bueno, empezamos a entablar una amistad, y él me empezó a contar que enseñaban esto, los cursos de Gnosis, y que estaban buscando casas para alquilar porque se tenían que mudar y no tenían dónde. Era una época donde no había, ahora sobran casas, antes no había casa, no había una casa. Y entonces dice, bueno, si no conseguimos casa para el viernes, me dice, nos tenemos que ir, y como que se terminaba la Gnosis en Venado, que ya hacía unos 4 o 5 años que estaba. Era una pena, tal cual. Así que bueno, no sé cómo fue la cosa, pero el viernes dice, conseguimos casa. Y me dice, ¿dónde? Ahí, Quintana, antes de llegar a Escuena, y era enfrente donde vivía yo. Así que, entonces, cuando nosotros a veces charlábamos y damos las conferencias, hablamos que uno no busca la Gnosis, sino que la Gnosis lo va buscando. Eso te iba a preguntar. Exactamente. No fue una casualidad. No. Para nosotros en principio no existen las casualidades, claro. ¿no es cierto? Sino que hay como, uno vida tras vida tiene como retornos a determinadas escenas, y los que estuvimos en este camino, no precisamente con este nombre, porque esta filosofía hoy tiene este nombre, claro. Mañana tendrá otro nombre y ya existió. A ver, que veo ahí en esas imágenes, ¿no es cierto? Sí. De las montañas, existió en los Himalayas, existió en todas las civilizaciones, con distintos nombres. Entonces la cuestión que apareció ahí, Mauro y Karina, que eran un matrimonio, y Sara, eran 3 personas. Ellos habían venido a abrir brecha y ya nos hicimos amigos, bueno, ya empezamos a comer juntos y empezamos ahí un curso de primeras cámaras, que es lo que damos nosotros ahora. Y como nos gustó tanto y nos fue mejorando la vida, con el tiempo, con los años, nos fuimos capacitando y bueno, nos dio como gana de compartirlo, claro. Al que le gusta en el fondo y con el tiempo le da gana de compartirlo, y al que quiere, ¿no es cierto? Sale a enseñarlo, sale de esta manera.
¿Tenías por qué te acercaste? ¿Cómo fue tu llegada aquí? Iba caminando por la calle y encontré un folletito que decía Gnosis y siempre me atraparon todos los temas que tiene Gnosis. Y ¿Veías algo? Sí, algo, sí. Algo había escuchado. Sí. No había escuchado nunca nada, pero leía ese folletito que tenía todos los títulos de las conferencias que se iban a dar, y entonces, bueno, fui a una primer conferencia que era libre y gratuita en un lugar, una conferencia pública, y bueno, y ahí me empezó a gustar, y bueno, y empecé a ir a los cursos, y bueno, y uno cuando empieza a ir a los cursos va descubriendo un montón de cosas que el instructor va diciendo, y uno se va identificando con cada cosa que le va diciendo. Sí. Y bueno, y ahí fue cuando me quedé. Y me encanta, sí. Y bueno, y también como él me instruí, hay gente que te capacita, y bueno, entonces... Está bueno eso, ¿no? Que después también te den ganas de compartir. Cuando uno encuentra algo que le hace bien, que lo disfruta, que lo quiere también compartirlo para que al otro también le haga bien. Es que aparte no tiene fin. Y de eso se trata también, es una filosofía de vida. Claro, o sea, porque esto no es, digamos, un curso que uno comienza y sigue y se terminó acotado en el tiempo. Es una filosofía de vida. Y no va a escalar, va a tener distintos grados. Sí. Esto es para uno, para que uno lo pueda enseñar y lo pueda expresar como uno lo siente y lo vive. Es así, y muy que simple. Al otro también le haga bien. Y que al otro también le haga bien. De eso se trata. De eso. Es como una gran familia. Eso es muy bueno. La Gnosis es una gran familia en realidad. Entonces, la gente se acerca. Por ahí puede decir, es una religión, es una secta, es... Esas palabras son... ¿Has escuchado? Sí. Todas las palabras tienen su origen. Y bien explicadas, son todas muy bonitas. Claro. Si secta es un sector, somos una secta, no hay ningún problema. Si la palabra religión tiene su origen en latín, que es religare, volver a ligar. Entonces, si es volver a ligar es porque uno se desligó de algo. Si nos vamos a ligar nosotros con lo divino, con lo espiritual, con la naturaleza, bienvenido sea, somos una religión. Digo una cosa. Pero en realidad, bueno, es una escuela de vida, como lo denomina. Es una escuela de vida, pero justamente cuando yo venía hablando de las 4 columnas, ¿cierto? Sí. La cuarta columna, que es la parte espiritual, mística o religiosa, también es uno de los pilares de la institución, ¿no es cierto? Pero nosotros no miramos las cosas para afuera, las miramos para adentro, ¿no es cierto? Nosotros reconocemos a todas las religiones, y todas las religiones tienen su base en un común denominador, que es el amor. Todas las religiones, dice el maestro, son perlas engarzadas en el hilo de la divinidad. Es decir, que el origen de todas las religiones es el mismo. La diferencia son los religiosos. Exactamente. Hay muchas más similitudes de las que se imaginan. Todas. O sea, y generalmente incluso hasta religiones que no muestran determinadas cosas que nosotros explicamos. Es un tiempo muy particular, donde dicen los maestros, dicen que en esta, la era de Acuario, es un tiempo que nada se va a poder ocultar, y uno lo ve, está saliendo como toda una a borbotones, ¿no es cierto?, las verdades que uno nunca escuchó o no quiso escuchar o siempre sabía y no se animaba a decir, y hay como una gran revolución. La gente anda en búsqueda de algo, no sabe qué, pero anda buscando, y nosotros estamos ahí para acompañar a buscar, para entregar prácticas y todo aquello, ¿no es cierto? La idea es que esta enseñanza, que está relativamente fresca y pura, le podamos sacar el jugo en este momento. A lo largo del tiempo, también esta enseñanza, no la enseñanza en sí, la gnosis interna, sino la parte institucional, también va a tender a desaparecer, como todas las cosas. De la misma manera que otras escuelas han tenido su esplendor, y ahora se enseñan así como livianitas, y aunque tengan en el fondo el conocimiento, no lo enseñan. Claro. Lo importante es eso, volcar el conocimiento y que la gente se abra. Y ahí estamos en una época de expansión, ¿no? Estamos en una época es maravillosa en el momento. Estamos viviendo donde las redes la internet facilita un poco también el buscar información, y la necesidad de la gente a buscar un camino interno, ¿no? A ir por un lado espiritual, que siempre decimos, o sea, espiritualidad no es religión, van de la mano, pueden ir de la mano. Y todos juntos a la vez. Es como hablar de energía y materia y creer que son diferentes, es lo mismo. Exactamente. ¿No es cierto?
todo lo que es energético se apoya sobre la materia, si no, no tendría dónde expresarse. Exacto. Es a su vez, en realidad esto sería sutil y esto más grotesco, pero es lo mismo en realidad. Nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿para qué? Para esto, para que podamos expresarnos, para que podamos crecer espiritualmente, para que podamos integrarnos con nuestro ser interno, ¿no es cierto? Con esas cuestiones que son palabras que se hablan en todos lados, ¿no es cierto? Se habla del íntimo, se habla de un Dios interno, de un ser, ¿no es cierto?, de entidades, y todo eso está dentro de la persona. Y antes nos enseñaban que todo eso se buscaba afuera. Entonces hay una representación de un Dios siempre, ¿no es cierto?, que el padre tiene que ser de túnica blanca, de barba larga, ¿no es cierto? O mirar al cielo. Que todo, claro, que el cielo está arriba y no está adentro. Está en todos lados, ¿no es cierto? Sí. Dentro de lo que es las charlas y los cursos de hipnosis trabajan también lo que es la psicología gnóstica. Sí, correcto. Nosotros damos un curso que se denomina curso de primeras cámaras o cursos iniciales, que constan de 23 conferencias, ¿no es cierto? Las primeras 5 conferencias son muy importantes porque apuntan a la psicología o a la revolución psicológica. La psicología gnóstica es revolucionaria porque, por ejemplo, la psicología, ¿no es cierto?, de la que conocemos, ¿no es cierto?, que la gente va al psicólogo y todo aquello. Freud, Kant y todo aquello, ¿no es cierto?, que es muy útil, por cierto, también. Ve o enfoca la psicología desde el análisis, determinada observación, y de alguna manera le enseña a la persona a sobrellevar esas situaciones o a convivir con determinadas situaciones. La psicología gnóstica es un poco revolucionaria porque enseña a eliminar directamente los problemas, ¿no es cierto?, a través de técnicas muy sencillas, y algunas de esas técnicas las podemos explicar porque son muy simples. En el primer curso, ¿no es cierto?, donde se enseña psicología, se enseña que no somos uno solo, sino que dentro de nosotros habitan muchísimos personajes, ¿no es cierto?, muchísimos defectos, ¿cómo decirte?, mala voluntad, vicios, malas costumbres, cosas que se han formado con el tiempo y que forman una estructura que es nuestra personalidad. Distintas. Una personalidad, ¿no es cierto?, que podríamos decir que se formó con la sociedad, con la enseñanza de nuestros padres, en donde nos enseñan lo que creen o sienten que es lo mejor para nosotros. Con mandatos, con mandatos, con estructuras culturales, esto sí, esto no, se aprende así, se aprende así, hay que ir a la escuela, hay que levantarse un horario, hay que comer esto, o por lo menos lo que en ese momento marca en cada país o en cada lugar como normas costumbres o buenas costumbres para cada lugar. Con errores y aciertos, algunos aciertos, por eso son costumbres de cada lugar. Sí, cada papá, cada persona pone lo mejor de sí creyendo que le está beneficiando. Sí. Desafortunadamente a veces lo que hacen es crear una estructura en la persona y se van eliminando de alguna manera la posibilidad de que esos chicos sean libres pensadores, se los va durmiendo de conciencia. Entonces, esta psicología es un poco revolucionaria porque enseña que la persona empiece a observarse. La primera práctica que se da... el sistema también ayuda y colabora a todo eso. Al sistema no le interesa lo más mínimo que la persona se despierte. Que piense, claro. Escucharon bien, no le interesa lo más mínimo. A nadie le interesa que la gente se salga de los bancos, a nadie le interesa que la gente se cree su propia energía, cree su propio alimento, porque deja de depender de los sistemas. Y eso, relativamente, o entre comillas, es lo que tiene atada a la persona. La persona no sale de esos sistemas porque tiene que no se enferme, o miedo, que se enferme menos, que se salga, que no se tome las medicinas que le dicen, y todo aquello. Entonces, la persona tiene como un molde, una estructura de vida, y de ahí no se sale. Entonces, de la misma manera que tenemos esas estructuras en cuanto a la personalidad, tenemos dentro de nosotros todos, montones de defectos, aunque ni siquiera los hayamos observado ni de pasada, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, una rabieta, un ataque de ira, una situación, nosotros le damos técnicas, por ejemplo, de observación. Bueno, obsérvese cómo esa ira, esa situación se modifica dentro de la persona. No se juzgue, no se vuelva a enojar, no hace falta que se dedique en ese momento a eliminarlo, pero obsérvese, porque si uno se observa, ¿no es cierto?, ve que cuando uno tiene un ataque de ira, ¿no es cierto?, no solo le produce un estado de ánimo negativo, sino que se transforma físicamente. Cuando uno se enoja, por ejemplo, se pone todo colorado porque quema glóbulos rojos.
después se pone blanco, después se pone verde, se pone de todos los colores. En todas esas etapas, ¿no es cierto?, lo que va afectando directamente es a la sangre. De ahí vienen esas viejas frases de me hierve la sangre, me hice mala sangre, y todo aquello que de uno tanto afirmar, se termina enfermando de la sangre, ¿no? De ahí como veníamos con las cuestiones de cosas. Entonces, la persona se observa, un buen primer paso. Otra de las prácticas que tenemos para que la persona despierte conciencia es una clave que se llama clave de sol. Sujeto, objeto, lugar. ¿No es cierto? Sujeto, ¿quién soy? Objeto, ¿qué estoy haciendo? Y lugar, el lugar donde me encuentro. Entonces una persona se encuentra en un lugar y cada tanto quiere utilizar esa práctica para despertar conciencia, lo puede hacer a cada momento de su vida o ante una circunstancia que le resulta raro y se pregunta, ¿quién soy? ¿No es cierto? Soy tal, soy esto. El objeto, ¿qué estoy haciendo? ¿No es cierto? Y el objetivo de lo que estoy haciendo. Sujeto, objeto, lugar. El lugar en donde me encuentro. Esa práctica después incluso tiene unas octavas superiores. Pero en principio, para comenzar la cosa. Entonces la persona en ese momento aquieta su mente y se ubica en su corazón. La idea es que la persona se ubique en el corazón, ¿no es cierto? Porque la mente es relativamente, más allá de lo que la gente cree, que la mente es de lo mejor, no precisamente es la mejor secretaria, claro, ¿no es cierto? Nos está boicoteando todo el tiempo. El maestro la Laxmi, mente lo que hace es tratar de... Nos debate continuamente. Es la supervivencia. Claro. La mente se encarga de la supervivencia. Sí. La mente es la mala secretaria. Exacto. Porque uno tiene una convicción, por ejemplo, de hacer una obra de caridad y se está haciendo medio tardecito y dice, no, voy mañana. La mente interfiere y dice, voy mañana. Entonces, el ser o esa corazonada que le nace a la persona, claro, exactamente. Crea diferentes estados en todo el tiempo, o sea, como que nos crea, ahora estamos contentos, nos reímos, estamos felices y después al rato estamos amargados por nada, a lo mejor por un pensamiento que nos vino en ese momento. Un pensamiento, a lo mejor pensando en un futuro, suponiendo de lo que va a ser en un futuro algo. Y eso mismo ya nos genera una angustia, una ansiedad. Exactamente. Exacto. La mente divaga, perdón. Y la clave esta que decía Diego, nos hace vivir el momento justo que tenemos que vivir. Vivir el presente, en el aquí presente. Siempre aquí. se dice que vivir el presente, eso es vivir el presente. Es vivir el presente. Y uno se puede liberar de un montón de cosas que a uno lo venían mortificando, lo venían haciendo sufrir, bueno, todas esas cosas. Entonces eso es lo que hace la clave de sol, vivir el momento aquí justo. Entonces uno es feliz en este momento. Y cuando hacemos esas preguntas, cuando hacemos esas preguntas y encontramos la respuesta, más allá de aquietar la mente, nos conectamos con este presente, ¿no? Esa es la idea, la persona que vive en el presente se alivia un montón de sufrimiento, porque nunca está acá. Siempre está pensando que tiene que llegar al trabajo, que después tiene que hacer la comida, o está allá, o lo que me dijo. O lo que pasó. En realidad, uno recibe estímulos permanentemente y a su vez es preso de las circunstancias. Entonces, por ejemplo, uno pasa y escucha una música alegre y se pone contento, ¿no es cierto? Esa persona. Otro pasa y le resta importancia. Más uno pasa, en otro lugar y escucha una música, llamémosle romántica, ¿no es cierto? A algunos les resulta agradable e inspirador, pero a otro le produce tristeza. Le produce tristeza porque le hace acordar o melancolía, todas esas cosas. Entonces, uno, si se observa, se da cuenta que uno es preso siempre en las circunstancias. Claro, y que no maneja su propia vida. La idea nuestra es enseñarle a las personas a que se observen y sean artífices de su propia vida, y no que sean manejados por las circunstancias. La mayoría de la gente trabaja en lo que no le gusta, vive donde no le gusta y quisiera cada tanto salirse de eso y vive preso del miedo, que es una de las cosas que habíamos hablado hace un ratito. El miedo tiene paralizada a la humanidad. Uno no hace cosas por miedo, no va y le dice a sus hijos que los ama porque le da vergüenza. Por vergüenza, por miedo a que dirán, o porque hay gente, ¿no es cierto? No va y le da un abrazo, un beso. Esas cosas. Esas son también estructuras. O ponerle, demostrarle el cariño a la pareja, que a lo mejor en ese momento que, ¿no? Claro, en ese momento que lo necesita la otra persona. Siempre uno está pensando, ay, ¿quién me va a ver? O... Mezquinamos amor, mezquinamos cariño por eso, ¿no? Por temores o por vergüenza. Por vergüenza o por miedos, o sea, nos pueden ver nuestros hijos, o esas cosas así.
Pero del resto no mezquinamos nada. No mezquinamos odio, no mezquinamos envidia, Sí, eso. no mezquinamos crítica, ¿Por qué enojo pasa de todo eso? tipo. Sobre todo críticas. Porque estamos acostumbrados. Porque o sea, Porque estamos ¿está viviendo... más aceptado incluso eso? ¿Está Claro. más aceptado la crítica, el enojo, la Porque bronca, vivimos más el en ese insulto, mundo exterior. que el amor? Porque vivimos más en ese mundo exterior, sin conocerlo, obviamente, porque nosotros no conocemos la situación. Ese es un tema como la felicidad. La gente, no todo el mundo, ¿no es cierto? No quiero hablar tan general. Mucha gente desconoce lo que es realmente la felicidad. La gente reemplaza felicidad con alegría. Las alegrías son relativamente pasajeras. ¿Qué es la felicidad? Nos juntamos acá. La felicidad es un sentir, ¿no es cierto? Es algo superior, es algo altruista, ¿no es cierto? Que de la misma manera, algo que nos da alegría también nos puede dar felicidad, desde ya. Absolutamente. Pero la gente cree que la felicidad es Ese todo el estado día, de ¿no es cierto? alegría, Comer, euforia. tomar, euforia y todo aquello. Y una persona que, por ejemplo, que se le mide una meditación y logra un estado Inspirador. de éxtasis, ¿no es cierto? Una inspiración total, puede salir a contarle al mundo lo que es verdaderamente meditar. Es un alimento precioso, ¿no es cierto? Es un néctar. Entonces, el que desconoce, o puede hablar en contra porque desconoce, o directamente a lo mejor nunca se va a enterar en la vida. Entonces, la idea, bueno, a través de esta filosofía es que la gente aprenda a meditar, aprenda a respirar, aprenda a comer apropiadamente, aprenda a cambiar su psicología y de esa manera ir evitándose sufrimientos. Dice el maestro Samael, ¿no? Como un paréntesis, dice, la gente puede resignar a todo en la vida, puede resignar a su forma de vivir, a sus costumbres, a su pareja, a sus hijos, pero hay algo que no resignaría jamás y es al sufrimiento. La gente ama su sufrimiento, si no tiene algo por qué sufrir, Lo inventa. lo crea, ¿no es cierto? La gente abraza a los problemas y los tiene ahí, como, ¿no es cierto?, como si fueran propios. Y esto lo podemos ayudar a la familia, o sea, nos puede ayudar, estamos con conflicto con mi hijo adolescente, que por ahí cuesta comunicarnos, cuesta contactarnos, este curso nos puede ayudar mucho, ¿no? Claro, A lograr esa comunicación. Sí, hay una parte del curso que habla de lo que es, o sea, la forma de uno poder conectarse con sus hijos, habla de cómo tienen que estudiar, de cómo tienen que manejarse, o sea, cómo uno les puede enseñar a manejarse en la vida de una forma simple y no compleja como nos han enseñado hasta ahora nuestros padres. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, cómo estudiar, bueno, y aparte, o sea, de conocerse a sí mismo, al niño también se le enseña, obvio, que uno lo quiere, uno como lo aprende uno, también al niño se le enseña esto también. Y al adolescente también, por supuesto. ¿A partir de qué edad puede la gente incursionar en la hipnosis? De todas las edades. Para para poder ingresar, tiene a los cursos, 18 años. 18 años. Sí. Pero a la vez, uno después como padre o como ámbito familiar le puede ir ser. inculcando Sí, a... por ejemplo, sus hijos. yo tengo A hijos, tus ¿no es hijos. cierto? Y es pequeñito, Sí. tengo 3 hijos, pero el más pequeñito va a la gnosis con nosotros, ¿no es cierto? Y va, y se van gestando ahí adentro, porque como es una familia, es una cultura, estamos ahí todo el día, compartimos, practicamos juntos, hacemos la huerta juntos y todas aquellas cositas, ¿no es cierto? Y él de chiquito ya va aprendiendo eso, a conectarse con la naturaleza. Y así él puede enseñar el día de mañana a sus compañeritos, ¿no? Eso es fantástico. Sí. Eso es contagioso. Las buenas acciones, las buenas actitudes son tan contagiosas como las malas. Vos que decías, ¿por qué hacemos todo eso? Porque lo traemos Venimos de año tras año, contagiados, vida tras vida y todo eso. Entonces, las malas se pegan tanto como las buenas. Si uno se empieza a corregir y empieza a practicar las buenas, se hacen parte de nuestra escritura de una manera muy sencilla. El tema es querer. La gente quiere felicidad y la quiere comprada, Sí. y no existe. Claro. Mucha gente llega a hacer los cursos y dice, pero yo, y vas a seguir, querés seguir estudiando, querés avanzar, sí, pero yo, que esto, y ya empieza ahí como la duda. Hay un dicho, dice, la duda es cárcoma del alma, ¿no es cierto? Entonces, ahí entra la mente y todo aquello. Y bueno, nosotros invitamos a la gente a que se acerque. ¿Cómo se transfiere este conocimiento? ¿Cómo ustedes... Nosotros damos cursos, Ustedes dan cursos de primeras cámaras. Ahora nos estamos mudando, estamos creando un local nuevo, muy grande, muy bonito, en Chacabuco, 1245. Ahí van a estar haciendo El el Galpón curso? del Arte serían 2 cuadras hacia Lisandro.
para que se ubiquen más o menos el barrio. La otra capacitación la damos en la Biblioteca Alberdi, la seguimos dando. Siguen ahí en Biblioteca Alberdi. Exactamente. Vamos a empezar este miércoles 20 a las 20:30 horas en la Biblioteca Alberdi. Este miércoles próximo, el que viene, el día 20 de marzo. Miércoles 20 de marzo. Empiezan los cursos que arrancamos como la temporada en Biblioteca Alberdi. El mismo día, a la mañana, a las 20:30. 20:30. Miércoles y viernes son, dos veces por semana. Perfecto. 20:30, la duración es 1 horita. 1 hora. En forma paralela, en el local de la institución se va a dar a la mañana. Ese mismo miércoles se abre también otro curso. Uno a la mañana y el de la tarde en la Biblioteca Alberdi. Después vamos a dejar un número, ¿no es cierto?, para que se inscriban. Y el del curso de la mañana también los sábados a las 10 de la mañana. Claro, va a ser miércoles y sábado 10 de la mañana. Miércoles y sábado. Esos dos, a ver, ¿no es cierto? esos dos horarios, por ahora. ¿Y cuáles son los temas que tocan en ese curso? Bueno, los temas empiezan hablando, lo que hablábamos recién, que es gnosis. ¿Qué es gnosis? El despertar de la conciencia, cómo eliminar un ego, que bueno, que nombramos ahí, el miedo, bueno, todo eso. Y bueno, y se trata de distintos, cómo está compuesto el hombre verdadero. Bueno, en profundidad se hablan todos los temas. Se habla de antropología, de filosofía, de psicología, de elementoterapia, y se van dando continuamente prácticas de observación, prácticas de meditación, runas, ejercicios físicos también. En ejercicios muy bonitos de antaño que practicaban los lamas tibetanos. Entonces, algo similar al yoga. Se llaman ejercicios de la macería, son parecidos al yoga. Sí, se trabaja mucho con la respiración y bueno, y estiramientos y todo eso. Bien. O sea que trabaja cuerpo, mente y alma. Cuerpo, mente y alma, tal cual. Es la idea. La gnosis en sí es una escuela de regeneración física, mental y espiritual. Esa es la idea. Queríamos aclarar una cosa que es fundamental. Los cursos son totalmente gratuitos por este tipo de enseñanza, ¿no es cierto? Hay muchas escuelas que cobran muchísima plata. Nosotros, como consideramos que esto viene de que el mundo es mundo, no le pertenece a nadie. Como no le pertenece a nadie, no lo cobramos. Todos tenemos nuestras actividades, tenemos nuestros trabajos, y fuera de esos horarios estudiamos, practicamos y enseñamos. La idea es que nosotros seamos primero practicantes antes de enseñar. Claro. Entonces, por ahí a veces nos preguntan, y bueno, ¿pero de qué se sostiene la institución? Cuando las personas terminan, este curso consta de 23 conferencias, ¿no es cierto?, que tiene un temario largo, temas relacionados a la vida y la muerte, el karma, muchísimos temas. Historia de las religiones. Cuando las personas terminan ese curso, y si así lo desean, ingresan a un segundo nivel, ¿no es cierto?, de enseñanza, en donde se estudian los mismos temas, pero en octavas superiores, ¿no es cierto? Cuando las personas ingresan, no es que se cobre una cuota, sino que la institución se sostiene a base de aportes conscientes y voluntarios de las personas que así lo quieran hacer. Entonces, que no somos ni pocos ni muchos, somos unas 40 personas más o menos. Siempre se fue costando, es un pueblo que muchas veces le ha tocado como remarla, como se dice, con las cuestiones monetarias, cosas así, porque generalmente es un pueblo humilde y todo lo que se gesta y se crea entre todos. No hay una persona que viene con plata, pone la plata y construye lo que hay que construir y hace lo que hay que construir, porque esto, como es de todos, acá colaboran todos. El que tiene dinero tendrá dinero, el que tiene tiempo, el que no cocina, el que no se va a mate. Exactamente. Entonces, y cooperan, se trabaja en cooperación. Se genera una comunidad donde cada uno aporta lo que puede aportar. Todos aportan, exactamente, ¿no es cierto? Y de eso se trata, ¿no? La vida también. Pero que se hace muy sencilla la vida de esa manera. Exactamente. Se hace muy sencilla. Nosotros también en ese segundo nivel damos cursos de agrocultura, que es lo que estamos haciendo mucho hincapié, que la gente, por favor, empiece a crearse sus propios alimentos. Por favor. Porque aunque uno se haga vegetariano, los alimentos ya están todos manipulados, todos contaminados, todo fumigado, nos queda muy poco alimento sano entre lo transgénico y lo que se envenena. Lo mejorcito es que de a poco, cada cual en su medida, en su lugarcito, se vaya creando el alimento, ¿no es cierto?
es fundamental. Y acá es muy fácil, o sea, se le enseñan... Tenemos una tierra, tenemos aparte de todo. Lo que tiramos crece. Exactamente. Y se le enseñan unas técnicas para que ese cultivo tenga ese alimento básico para alimentarnos bien, o sea, tanto físico como espiritualmente. O sea, y bueno, y todo lo que uno pone viene, Todo una lo que- semillita, Si cualquier ustedes semillita. vienen en otros lados, lo que es sembrar en el sur, en Córdoba, acá nomás, sí. sobre la piedra, las Sobre huertas las huertas. que se han levantado dentro de la institución, con paciencia, pero allá a pico y pala, acá pega una palada Sí, y se ya termina el tenés. Mueve un asunto, poquito de tierra, y tirando. uno ese coso, Tenés lo porque que- también está asociado, ve que la cultura O y en la cultura y macetas. conocimiento Sí, también hay- libera a la persona, Sí. la hace libre, ¿no es cierto? Uno ve a la gente con tantas necesidades y a veces nosotros hacemos los cursos y va la gente que menos necesita, por una cuestión cultural, ¿no es cierto? Es triste, pero también es parte de la realidad. A veces la gente que necesita nunca se le ocurrió plantar una semilla porque no le enseñaron. Claro. Nosotros nos dedicamos a eso, a enseñar. Sí, uno no tiene... ¿No es cierto? Entonces, bueno. O sea, no tenemos conciencia esto de sembrar, de plantar una semilla, de cuidar una planta. No, a mí no me sale, se me Claro, muere. como que era cosa de Sí, los abuelos. me muere, Como porque que no era le cosa de pone antes, agua, claro. porque Claro, sí, no Como la que era cosa de toman con antes, cariño. Claro, era nuestros cosa de padres, antes. nuestros abuelos, que Sí, todos sí. tenían huerta. Hay, no es que no hay mucha está gente. estallando, está brotando, se está la expandiendo. verdad que maravillosamente está brotando. Incluso no hay excusas, porque el que no tiene patio en macetas, en Se puede, balcones, en pallets, ahora que hay ¿querés? pallets regalados por todos lados, Sí. se embolsa la tierra, se crean ahí. Y se puede armar Y ahí una... puede tener sus lechuguitas, sus especias, sus cosas, porque de todos los alimentos que comemos, enseñan a Gnosis, aunque sea de 3 comiditas que nos comemos, uno que sea un producto noble, uno que no sea transgénico, Algo, empecemos. uno que no esté envenenado, Empecemos por uno. Entonces, si uno se cultiva, aunque sea un verde, algo, ¿no es cierto? Esa persona tiene acceso ya a una cuestioncita con la salud. ¿Y cuánto tiempo nos lleva tener una huertita? Por No, día. ¿Por día? Por día. No, Nada, nada. En porque- media hora la regala, saca un yuyito y sigue viaje. Sí. Media hora por día. Sí. pues, En casa tenemos una huerta que tiene Para armarla, 4 o 5 una parcelas. hora y- te llevará. una hora, 2 horas, Sí. depende lo grande Para que uno armar, quiera sí. hacer. Y después, Exactamente. bueno, Pero después el mantenerla, ¿eh? Mantenerla, media horita sí, por media día. horita por día. Se levanta a la mañana, aprovecha, hace unas buenas respiraciones, Al aire al aire libre como tiene que ser, anda un ratito descalzo. ¿Y en invierno no me enfermo si salgo así al aire libre a No. respirar? No, se abriga, no hay problema. Si hace mucho frío, abre la ventana, respira con la ventana abierta si no quiere tanto frío. Sí. Inclusive es mejor caminar descalzo sobre el... En contacto con Sí, la en Pachamama. contacto, Tal sí. cual, exactamente. Cuando uno viene cargado, así, Cargado de energía. Y descarga, ¿no? Sí. Descarga de energía. Es muy sencillito, negativa. en la planta de los pies, eso se lo va a recomendar cualquiera. Un traumatólogo, una filosofía, cualquiera le va a decir, en la planta de los pies hay unos vórtices, unos chakras, en donde nosotros tenemos la necesidad de descargar. Como nosotros vivimos engomado, tenemos los zapatos, andamos en el Suela. auto con goma, si no goma es plástico, la ropa que usamos generalmente está hecha de cosas. Nylon. Entonces uno se va cargando, porque recibimos por la piñal una serie de energía, ¿no es cierto? Y hay que decantar todo lo que nos sobra. Tenemos casi como la obligación de devolver Por a la algún naturaleza, eso por la planta de los Esa pies. energía. Un ratito aunque sea, Hay que andar descalzo. un estado negativo, una pereza, se va todo. Un ejemplo básico es la energía estática que uno Sí, produce. que nos da corriente, Sí, subimos que al nos da auto y unos sí, chispazos saltan. Sí, nos da mucha... Porque Y uno uno dice, se- estoy ahí- cargado. Sí, sí. Así funciona la energía, Sí. sencillito. Recomendamos entonces andar descalzo. Hacemos unas recomendaciones generales. Recomendaciones generales. Pequeños tips para que la gente ya vaya haciendo cambios. Acuéstese temprano, Dormir temprano. dormir temprano. ¿Acostarse o dormir temprano? Yo me puedo Acostarse acostar y a las 9 de dormir. la mañana, pero me duermo 2 y media. No usen No. Celular Claro. cerca de la cama. celular ¿Sí? ni cerca de la cama ni cerca del cuerpo. Eso es como un microondas. La gente lo usa pegado a los genitales, pegado al pecho, en todos los órganos más importantes del cuerpo. Alejamos el Entonces, celular. Aleja. no teléfonos, no televisores en la pieza. Las pantallas dan una energía, ¿no es cierto? Desprenden iones positivos, que uno dice positivos serán buenos, no. Se desequilibran lo positivo, lo negativo y lo neutro, tiene que estar equilibrado. Entonces no se generan unas hormonas dentro nuestro que son las que nos provocan el sueño. Entonces la gente dice, yo tengo insomnio, me cuesta dormir y no saca el televisor de la cama. Eso en cuanto al dormir. Y lo tiene prendido todo el tiempo. Coman liviano a la noche, o coman frutas, o coman livianito, porque Y lo más temprano posible. y lo más temprano posible, tal Bien. cual. Uno debería acostarse
10 y media ya debería de cosas. Nosotros, por ejemplo, estamos fuera de foco. Ya estamos fuera de horario, ¿no? Sí, ya estamos sí, se les hizo muy porque tarde. de las 10 hasta las De 3 10 a de la 12, de sí. las 10 hasta las 3 o las 2 de la mañana, el cuerpo se recarga de energía. Esa energía es la que vamos a necesitar para todo el día nosotros estar. Tenemos Sin- esa una cultura, ¿no? De ir a dormir tarde. Nosotros los argentinos. Los argentinos. El que ha tenido oportunidad de salir de país se da cuenta que a las 9 de la noche no queda nadie en ningún Y lado. nosotros somos de Ni dormir siquiera después, porque nosotros. no antes de las 12 de la Ay, noche. tenemos esos viejos hábitos de la calle corriente, la calle Claro. que no duerme, dice. Sí. Y bueno, y quedó eso para el resto del mundo. La gente viene acá y se sorprende que la gente siga toda la noche dando vuelta. Entonces, vamos de nuevo. La Se siesta- levanta a la mañana, se toma un vasito de agua antes de desayunar. Bien. Vaya y haga buenas respiraciones profundas, sencillas. Yo les garantizo Eso. que A la ver, persona que hace ¿cuál unas es la respiración? 30 ¿Cómo- respiraciones cómo- profundas, ¿Cómo son las respiraciones? Digo, inhalamos, retenemos, llenamos la panza de aire. llenamos bien la pancita no y la los retenemos. pulmones, vamos a la panza. La exhalamos suavemente por la boca, imaginando que uno saca todas esas impurezas y volvemos a retener otro poquito sin volver a inhalar. Eso produce una aceleración, ¿no es cierto?, en la palpitación. se cuenta más o menos 4 segundos, o sea, Cuatro segundos. en 4 partes. O sea, inhalo en 4 partes. Respiración cuadrada. Se llama Claro, respiración cuadrada, cuadrada. exactamente. Inhalo, retengo, Retengo, exhalo, exhalo, retengo, retengo. vuelvo a inhalar. Bueno. Y si no, que sea inhalar y exhalar, pero en profundidad Oxigenarnos. y a conciencia. No que, Sí. y ahí agarro el celular y ya empiezo a la mañana, no le doy descanso al celular, por el amor de Dios, el celular. Concentrándonos en la respiración La respiración. Exactamente. y tratar de que los pensamientos no nos invadan lo posible de a poquito. Vamos. Cuando se habla del prana, que todas las culturas, ese es el prana. Lo que rige la mañana temprano es se lo conoce como el quinto elemento o el prana. Es un éter de vida que le da lucidez a la persona, le da ganas de vivir, le da ánimo para el día. Bien. Seguimos, vaso de agua, buenas respiraciones, un desayuno como reyes, que no es café con leche, con manteca y dulce, sino, ¿no es cierto?, unas frutas apropiadas, frutas ácidas, nueces, almendras, cosas que no tengan tanta materia grasa. Eso da mucha lucidez, mucha energía, ¿no es cierto? Después, buenas comidas al mediodía, apropiadas, no hay necesidad de ser Bueno, vegetariano el al desayuno 100%. eso, ¿no? Frutas y frutas secas en lo posible. Frutas secas, No, avena, manteca, hay algunos dulce de licuados, leche. pero licuados sanos, ¿no es Bien. cierto? Nosotros tenemos esa cultura, no quita que no, que la persona sea un estructurado, que si tiene ganas no se tome un café. Sí. Pero hay algunas cositas que se pueden mejorar. Toma café con leche y azúcar, Mate. tome café sin leche, la combinación café-leche, El café, leche, no. leche y chocolate, Produce- son combinaciones que Malestar. agradan, dan placer, pero, Pero después no Pero nos es duele muy demasiado. bueno para el organismo. Sí, produce La un leche en malestar. realidad es para los cachorros, los adultos ya me van a matar los médicos. Sí. La leche Mira, para los cachorros se retira la enzima que procesa la leche después que dejamos de ser niños y lo que genera es más trabajo por el Más hígado, malestar. nada más. La tomamos por Mate, gusto. el mate nuestro. Sí, pero no en exceso. Lava bastante los jugos gástricos. De Bien. cosas. Es difícil de cambiar porque Después nosotros somos muy respirar mal- en las comidas así, cuando uno está comiendo, también hacer unas respiraciones profundas. Intermedio. Claro, para concientizarse de lo que uno está haciendo, porque a veces comemos Bajar como- un poco, porque venimos Sí. acelerados, tenemos hambre, comemos acelerados. Tómese un ratito para comer. Claro. Por favor, ¿no? comparta con la familia, coma con la familia, elemental. El diálogo. Los núcleos Y sí, familiares la charla. se van Sí, la desarmando charla, porque sin televisor, los chicos comen sin en la pieza, teléfono. comen con la computadora, ven los dibujitos, ven los noticieros. No miren los noticieros, por favor, no miren los noticieros. Son veneno para comer con noticieros, porque uno se come literalmente eso. Saludos de Canal 12. Es cruento, pero perdón, no. perdón, Canal 12. Saludos de Canal 12. Pero total, mírenlo en la noche cuando no comen. Claro. Pero bueno, esas son más o menos las cosas. Vivan bien, amen, no odien. Eso es y fundamental. Es ¿cierto? fundamental. ¿Se ¿no? puede- Y no le ¿qué tengan, hacemos con se el- puede vivir qué bien, hacemos no le con tengan miedo a la con vida. el odio y con la bronca cuando me genera el otro, lo que me hizo el otro me da oncra y lo Si nosotros nos observamos y no reaccionamos es un primer buen paso. La psicología se maneja así. Si uno ve que esa persona, ahí viene, qué sé yo, viene tal persona que siempre me cae grueso, no me gusta, me enoja, Me no incomoda. lo quiero atender porque este cliente, bla, bla, bla. Entonces uno empieza a observarse qué es lo que hace uno, cómo se siente uno. ¿Por qué me genera ¿Por qué eso? esa persona? Si a lo mejor ni el otro se entera que me hace mal, exactamente. ¿por qué me hace mal? Entonces, en principio, si me hace enojar siempre, dejo de reaccionar. ¿No es cierto? Y no voy a decir que se lo guarde porque no es sano, eso revienta como un volcán. Y después, ¿no es cierto? Un lado. Empieza Se va a una uno- meditación, lo empieza a analizar como una cebollita, qué es lo que provoca en mí, cómo se refleja en mi cuerpo físico, si me hace doler la cabeza, si me hace mal el estómago, ¿y por qué?
¿Por qué? ¿Qué me hace esta persona Porque que yo no puedo superar? Claro, igualmente todo lo que está fuera nuestro está dentro nuestro también, es un Exactamente. espejo. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que comprender, pero bueno, es un trabajo, Es un gran trabajo. es un trabajo que uno tiene que hacer internamente. Es cuando uno empieza a trabajar con la psicología, lo que antes eran eventos externos o eventos para el resto del mundo, empiezan a ser todos para nosotros. Entonces, la escuela deja de ser un castigo la vida deja de ser un castigo para ser una escuela. Entonces, venimos acá y aprendemos y observamos y estamos atentos y tratamos de utilizar las palabras apropiadas para no herir a nadie, para no confundir demasiado. Entonces, de eso se trata vivir observadito, de mejorarse. Espero que les haya gustado.